Qué gusto darte la bienvenida a Noticias con Garra, donde nos reunimos para explorar las historias que muestran cómo la ciencia, el arte, la salud y la acción colectiva siguen transformando nuestra vida universitaria. En esta edición vamos a tener un viaje desde la emoción de Rugido UDG hasta los desafíos de la lactancia en el sistema de salud. También vamos a escuchar algunas voces que cuestionan la injusticia. Vamos a ver cómo el arte nombra lo que falta y acompañaremos reflexiones sobre la paz, la migración y el poder de la música para unir a las comunidades. Así que quédate, que ya comenzamos. Y hoy empezamos contándote que en la pasada emisión de Rugido UDG brilló un proyecto nacido desde el deseo de hacer música con la emoción auténtica. Es Melodía Estelar y está integrado por Fernanda, Jonathan y Pablo del Cu Tonalá. Ellos encontraron su identidad al fusionar la guitarra, el saxofón y la voz para reinterpretar boleros y baladas que evocan memorias colectivas. Cada integrante ve en la música un espacio de liberación y también equilibrio frente a la vida académica, y su participación en este concurso les recordó que el arte universitario sí que puede unir trayectorias diversas. Tras quedarse entre los primeros lugares, ahora desean regresar como embajadores para poder acompañar a nuevos talentos. En la más reciente edición de Rugido UDG hubo una agrupación que se ganó el reconocimiento, cariño y admiración del público. Fernanda Hernández, Jonathan Villegas y Pablo Rivas, procedentes del Centro Universitario de Tonalá, conforman Melodía Estelar, un trío musical que integra instrumentos como la guitarra y el saxofón con una voz melodiosa, y que a través de boleros y baladas recuerda grandes clásicos como los temas del príncipe de la canción, José José. Yo lo veo más como algo un poco más de pasión, algo más que lo hago para relajarme, no tanto como el que deba de estar estudiando o estar como muy disciplinada en ello, sino más bien como esta segunda puerta que tengo pues en mi vida para así estar un poco más tranquila, relajarme y un poco más pasional, más tanto que como si fuera algo que lo tengo que hacer. Entonces ya ahorita actualmente estoy enamoradísima de la música. Practico sí, pero no mucho como antes. Es que después de que nos conocimos vimos como que cada uno tenía cierto como particularidad, pero como por ejemplo yo con un instrumento, Pablo también y pues David con la voz. Entonces ahí decidimos por qué no combinarlo, ¿no? Al final de cuentas pues formamos varias combinaciones de un mismo género que nos gustaba mucho, porque pues los tres participamos con una canción de José José. Entonces dijimos, pues ¿por qué no tocar la misma canción, pero los tres, ¿no? Fernanda y Pablo son estudiantes de medicina y compañeros de generación, David de la carrera de abogado. Los tres tienen influencias y comienzos en la música bastante distintos, desde la música clásica que viene de una tradición familiar, pasando por el coro de la iglesia en canto, hasta el rock en inglés del siglo XX. Sin embargo, los unió el amor por la música y las ganas de dejar una huella en Rugido UDG. A mí en lo personal, la música, cantar o tocar instrumentos me genera un sentimiento de satisfacción. Es como liberarte del mundo diario, del mundo real, y decir, ahorita estoy tocando y puedo estar aquí horas tocando o cantando y no voy a pensar en mi alrededor, en mi entorno, en mis problemas, y es como una forma de liberación. Y aparte también, ya en el momento del escenario, también el compartir ese sentimiento que tú tienes, ese sentimiento que te evoca una canción, poder compartirlo a otras personas, yo creo que es lo que más me gusta de la música. Jonathan participó en la edición 2024 de Rugido como solista. Durante las eliminatorias conoció a Fernanda y a Pablo, quienes también competían como dueto. Ahí pudieron conversar y mostrar sus intereses. Es cuando se les ocurre la idea de fusionarse, creando Melodía Estelar. El proyecto lo describen como todo un reto. Entre sus responsabilidades académicas y profesionales, les quedaba muy poco tiempo para ensayar. Sin embargo, cada filtro que superaban los motivaba a seguir adelante, hasta conquistar el corazón de los asistentes en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. La verdad nos gustaría mucho vivir la experiencia de embajadores, de instruir a los nuevos talentos, llevarlos de la mano poco a poco, que entregar todo eso que nos dieron los embajadores que nos tocaron tanto en la segunda como la tercera edición. Personas tan amables que no te dejan pues caer abajo, que te motivan. Nos gustaría entregar eso a los nuevos talentos. Pues la verdad mucha emoción, me conmovió mucho y incluso me motivó mucho a dar lo mejor al
ver a tantas personas pues que vinieron a apoyarnos. Doy gracias a todo el centro universitario, a las personas que estuvieron al pendiente, a todos los que votaron, y muchas gracias en serio por todo el apoyo que hemos recibido de su parte. Al haber quedado en los primeros 4 lugares de Rugido 2025, Melodía Estelar ya no puede participar en próximas ediciones del certamen. Sin embargo, los chicos pretenden formar parte del grupo de embajadores para poder apoyar a futuros participantes con su experiencia. El legado de estos alumnos queda inmortalizado en la historia de la UDG y reafirma el papel de la red universitaria como un semillero de talentos culturales y artísticos. Para Noticias con Garra, Julio León. Y la maestra Anel Ibarra Ortega expuso en el CUCS las desigualdades que aún enfrenta México para garantizar una lactancia informada y sostenida desde el nacimiento. Desde su experiencia en Canadá, ella señaló cómo la falta de capacitación y también los mitos en hospitales dificultan el inicio y la continuidad de la lactancia, pese a sus probados beneficios para la salud y el desarrollo humano. Además, subrayó que el país sí ha mejorado sus cifras, pero aún está lejos de los estándares internacionales. Así que urgió a incorporar especialistas certificados que acompañen a las mujeres y a sus bebés. La maestra Anel Ibarra Ortega, licenciada en nutrición con maestría en orientación materno-infantil por la UDG, encendió las alarmas en el CUCS al exponer las debilidades del sistema de salud mexicano en el apoyo a la lactancia. Ibarra Ortega, quien actualmente labora en el BC Women's Hospital en Vancouver, Canadá, contrastó la práctica entre ambos países, señalando que existe una gran brecha en México al llevar a cabo los lineamientos de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Lo que quise abarcar principalmente eran como las diferencias que existen en cuestión de la práctica de la lactancia materna, tanto a nivel hospitalario, social, donación de leche, que es como el campo en el que más me he movido, tanto aquí en México como en Canadá, como tratando de tomar las ventajas y desventajas de cada lugar, o llamémosle más bien debilidades y fortalezas de cada lugar, para tomar lo mejor que tiene cada uno y de esta manera impactar de forma positiva en la lactancia materna. La maestra Anel enfatizó que los hospitales privados en México están lejos de acercarse a los estándares internacionales de apoyo. En el sector público, el problema es la desinformación y los mitos entre el personal de salud, lo que termina siendo un tropiezo para el inicio de la lactancia. Ibarra Ortega recordó que mientras en Canadá el 90% de los bebés inician la lactancia exclusiva, en México la cifra es de poco más del 50%, a pesar de que la práctica beneficia la salud a corto y largo plazo del individuo. Estamos todavía lejos de la meta que buscamos tanto a nivel nacional como a nivel global, pero en general sí se está ya trabajando, ya estamos ya en superando un 30% de lactancia materna exclusiva, pero todavía hay mucho trabajo que hacer como no solo profesionales de la salud, sino como sociedad en general, porque todos nos beneficiamos con la lactancia materna exclusiva, porque impacta de manera positiva por la supervivencia y la salud a corto, mediano y largo plazo de cualquier individuo. El llamado de la especialista es a la sociedad y a las instituciones para fortalecer la cultura de la leche materna. Aunque las cifras de lactancia materna exclusiva en México superan actualmente el 30%, tras una caída histórica en 2012, la maestra urgió a sensibilizar y capacitar al personal sanitario, recomendando la inclusión de especialistas con la certificación IBCLC para apoyar en instituciones públicas y privadas, garantizando un inicio de lactancia con conocimiento y habilidad. La maestra Anel compartió su experiencia en Canadá como técnico en el manejo de leche materna y fórmula infantil en el servicio de nutrición, un puesto enfocado en asegurar que la leche materna o de fórmula sea óptima para los bebés hospitalizados, aplicando estrictas prácticas de higiene y control de riesgos. En México, Anel fue pionera al implementar el lactario del DIF Jalisco y colaboró en el Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Para Noticias con Garra, Julio León. Y en un foro dedicado a la dignidad y la justicia, activistas y académicos compartieron experiencias que evidencian cómo la palabra puede cuestionar estructuras que han sido normalizadas y que abonan a la exclusión.
Eufrosina Cruz abrió la conversación saludando en su lengua zapoteca, gesto que reivindicó la identidad históricamente marginada de esta comunidad. Además, quienes participaron reflexionaron sobre la diferencia entre tradición y violencia y también sobre el papel de la sociedad civil en transformar la realidad desde la acción organizada. También reconocieron el desgaste humano que implica ser activistas, pero insistieron en que la lucha se sostiene en la convicción de que todas las vidas merecen mejores oportunidades. En un auditorio lleno de rostros atentos resonó la fuerza de quienes han aprendido que la palabra puede transformar la realidad. Mujeres y hombres, activistas y académicos compartieron historias de vida que muestran cómo la injusticia sistemática puede ser confrontada desde la educación, la acción colectiva y la dignidad. Eufrosina Cruz, activista zapoteca y política que ha luchado por los derechos de las mujeres indígenas, se levantó y saludó en su lengua materna. Un acto que muchos considerarían pequeño, pero que en su historia es un desafío a un sistema que durante años les gritó que debían despojarse de su identidad para poder integrarse al desarrollo. La saludo y los saludo en mi lengua materna, que precisamente el sistema nos gritó que teníamos que despojarnos de ella para poder integrarnos a lo que se llama desarrollo. Y hoy, con conciencia, con poder de palabra, le grito a ese sistema que no. No se trataba solo de palabras. Era un acto de resistencia que hablaba de generaciones de mujeres y niñas que crecieron siendo llamadas grupos vulnerables, cuando lo único que les faltaba eran oportunidades. Y hoy le grito que no somos grupos vulnerables. Lo que nos ha faltado son posibilidades y oportunidades. El foro, que reunió a lideresas, activistas indígenas y académicas, puso sobre la mesa la diferencia entre lo que la sociedad llama uso y costumbre y lo que verdaderamente debería valorarse: la lengua, la vestimenta, la gastronomía, la identidad cultural. Mientras algunos usos perpetúan la violencia, como el matrimonio infantil o la cohabitación forzada, otros son la base de la resistencia y la memoria histórica. Daniel Alonso, activista joven, recordó que los grandes cambios sociales no nacen de la voluntad de los legisladores o gobernantes, sino de la fuerza colectiva de la sociedad civil organizada. Señaló que cuando las comunidades se unen y las denuncias se acompañan de acción, la política deja de ser abstracta y se convierte en transformación tangible. Entre historias de lucha y memoria se reveló también la parte humana del activismo, el desánimo que llega, los días en que parece imposible continuar. Y aún así, la motivación surge de la certeza de que la dignidad debe llegar a cada rincón, a cada niña, a cada comunidad. Al final, Eufrosina dejó una frase que resume la fuerza del encuentro. No es culpa de mi entorno, es culpa de un sistema que nos ha victimizado y que nos ha justificado muchas violencias. Y hay que empezar a nombrar las cosas. No es un grito aislado, es la certeza de que cuestionar lo que se da por normal y actuar con palabra, educación y comunidad puede cambiar la vida de muchas. Y que cada voz que se alza tiene el poder de transformar realidades que durante demasiado tiempo fueron silenciadas. Para Noticias con Garra, Bárbara Ramírez. Es momento de hacer una pausa. Ya sabes que son muy cortas, así que quédate, que enseguida tenemos más aquí en Noticias con Garra. Estamos de vuelta y ahora te cuento que el periodista Edgar Muñoz presentó un libro que surgió del hallazgo inesperado de un grupo de personas sin documentos, sin registro de nacimiento y por lo tanto sin accesos a derechos elementales. Las historias retratan sus vidas marcadas por un viaje migratorio ocurrido desde la infancia y por décadas de invisibilización institucional. Muñoz explicó cómo esta condición les ha impedido estudiar, casarse o incluso obtener un acta de defunción, una situación que a estas personas las deja en un limbo legal y humano. Su obra busca que estas vidas dejen de ser anónimas y que gocen de derechos, identidad y pertenencia. El periodista y escritor Edgar Muñoz presentó una obra que nació de un hallazgo que lo descolocó. Contó que todo comenzó cuando investigaba un tema que en principio no pareció extraordinario,
Fue entonces cuando descubrió un fenómeno que él mismo describió como un reportaje que no pensaba que existían, el punto de partida de una realidad que lo obligó a escribir este libro. Muñoz explica que los protagonistas de estas 7 historias son personas a quien él llama los nadie, y resume el concepto con una frase que golpea. Los nadie, que ahorita lo van a explicar, son los doblemente invisibles, aquellas personas que se los llevaron chiquititos en los brazos, cruzaron la frontera, algunos por el Río Grande o el Río Bravo, como quieran decirle, depende de donde estén, o cruzaron por el desierto y llegaron justamente a Estados Unidos, pero no se registraron al nacer. El autor profundizó en lo que significa vivir sin ese documento básico. No tengas un nombre, no puedes ir a una escuela, no puedes ir a la universidad, no te puedas casar, no te puedas morir. Es increíble que personas de carne y hueso existan con esta situación y las hay. ¿Cómo me la encuentro? De manera casual, y por eso es que se ha decidido, o yo en mi caso decidí mostrarlo, hacerlo visible. Aunque las historias están marcadas por la ausencia de derechos, también revelan la capacidad humana para sobrevivir con dignidad. Muñoz habla desde un lugar cercano, pues también es migrante. Es originario de Tepatitlán, la Tierra Roja, que según explica lo marcó desde la infancia y dejó su comunidad para buscar mejores oportunidades, primero en Guadalajara y más tarde en Estados Unidos. Yo como migrante te puedo decir que me ha tocado conocer familias, incluso en mi entorno, que tienen 30, 40 años sin poder ver a sus familiares, gente de sus papás, sus hermanos, que no ven, no pueden abrazar, no pueden tocar sus manos, no pueden ver su rostro a familiares tan cercanos de la familia por el solo hecho de ser migrante. Para él, ese dolor compartido revela una paradoja profunda, el sueño americano con el corazón dividido entre México y Estados Unidos. Por eso decidió escribir este libro, para que estas vidas dejen de perderse entre burocracias, fronteras y olvidos. Con su obra, busca que quienes han vivido sin nombre, sin papeles y sin país comiencen al menos a ser vistos. Para Noticias con Garra, Bárbara Ramírez. Y en el panel sobre cultura de paz se destacó que no existe una definición única de este concepto, por lo que comprenderlo exige analizar desde múltiples disciplinas. Los especialistas que participaron plantearon que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la creación de condiciones que permitan igualdad, empatía y bienestar comunitario. El académico Manuel Torres propuso entenderla como un acto constructivo y cotidiano que involucre la dimensión humana en toda su totalidad. El panel La paz desde la paz y no desde la violencia, la universidad como motor para la construcción de la paz, dejó un mensaje claro: no existe una definición única de paz. Desde el foro se afirmó que la idea de paz no es una cuestión pacífica, no es una cuestión en la que haya unanimidad en cuanto a su concepción, lo que obliga a dejar de entenderla solo como ausencia de conflicto. Los ponentes plantearon que la paz no es un estado pasivo, sino un proceso que exige acciones concretas. Durante la discusión, también se destacó que ni siquiera los marcos teóricos más formales han logrado fijar una definición única. Se recordó que, a lo largo de la historia, distintas disciplinas han intentado explicarla sin llegar a una conclusión común. Claro que tanto el pensamiento político como el pensamiento jurídico a lo largo de la historia ha tratado de buscar una definición de lo que sea la paz, y a partir de esas formulaciones podemos llegar a la conclusión de que no hay unanimidad. Desde esta perspectiva, Manuel Torres, director del Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos en la sede de la Universidad de Córdoba, subrayó una visión activa del concepto. Quienes entendemos la paz en un sentido positivo, es decir, quienes entendemos la paz como la construcción de espacios de igualdad, de solidaridad, de empatía, de compasión, en definitiva de construcción de lo que es el ser humano en toda su dimensión. Otro punto central del panel fue el papel actual de las universidades. María Teresa Prieto Quesada, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, recordó que ya existe un impulso institucional real. Es evidente el entusiasmo institucional en torno al tema, y a nivel nacional se organizan congresos, crean redes, abren direcciones, desarrollan protocolos en torno a la paz.
Hay múltiples experiencias de construcción de paz, aún en medio de la guerra, y propone pensar la paz desde una mirada del territorio, donde se construyan formas específicas de vivir, sentir y pensar el espacio que habitamos. El foro cerró con una exigencia concreta, que las universidades pasen del discurso a la acción y conviertan la cultura de paz en políticas reales dentro y fuera de las aulas. Para Noticias con Garra, Bárbara Ramírez. Y la Biblioteca Pública del Estado recibió un concierto navideño que reunió a la Orquesta Típica de Jalisco y al Coro del Estado, acercando así la música tradicional a las familias que buscan espacios culturales en estas fechas. Además, la orquesta, integrada por músicos formados en la UDG, interpretó piezas con instrumentos históricos que forman parte del patrimonio musical mexicano. El coro, con más de 2 décadas de trayectoria, sumó voces que dieron vida a los villancicos y arreglos preparados para esta ocasión especial. En plena temporada decembrina, cuando la ciudad se llena de luces y actividades culturales, la música tradicional volvió a reunir a la comunidad. Esta vez, la Orquesta Típica de Jalisco y el Coro del Estado ofrecieron un concierto navideño en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arriola, llevando villancicos, sonoridades típicas y tradición en un espacio que se ha convertido en punto de encuentro para las familias durante estas fechas. Y el director artístico de la Orquesta Típica explica que la agrupación ha construido una identidad profundamente ligada a la historia musical del país. Lleva por nombre a la Orquesta Típica porque tenemos algunos instrumentos muy peculiares que llegaron en la conquista de los españoles y los fuimos haciendo un poco nuestros, como lo es la mandolina, el bandolón, la vihuela, la guitarra, y en esta ocasión tenemos la marimba, que es un poco una mezcla de algunos instrumentos que nosotros tenemos la marimba chapaneca, y este sabor que le dan y este color que le dan todos estos instrumentos típicos. La orquesta, integrada en su mayoría por músicos jaliscienses formados en la Universidad de Guadalajara, celebró recientemente 46 años de trayectoria. Aunque su sede tradicional es el kiosco de la Plaza de Armas, las obras en el centro histórico han llevado al ensamble a presentarse en distintos recintos, entre ellos la Biblioteca Estatal, donde este concierto navideño marcó uno de los encuentros más emotivos de la temporada. A la presentación se sumó el Coro del Estado, donde el tenor Eric Daniel Ruiz Valencia ha construido una carrera de más de 2 décadas. Sobre su llegada al coro compartió: Híjole, siempre me gustó cantar. Estudié canto gregoriano e hice audición cuando ya había salido la carrera y quedé. Ya 20 años y medio, sí. El ensamble vocal está conformado por 23 integrantes que trabajan bajo la guía de su director y acompañamiento de un pianista. Ruiz Valencia detalló: Ahorita somos 23, más el director, el pianista. Estamos divididos en sopranos, mezzosopranos, tenores y bajos. Durante el concierto navideño interpretaron piezas como Adeste Fideles, Noche de Paz y un popurrí preparado especialmente para estas fechas. El espectáculo mezcló la sonoridad típica con elementos clásicos de la Navidad, creando un ambiente cálido que conectó con el público de todas las edades. Para ambas agrupaciones, estos conciertos representan una manera de acercar la música tradicional y el espíritu navideño a la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre la cultura local y el público que, año con año, busca espacios para celebrar la temporada decembrina en compañía de la música. Para Noticias con Garra, Bárbara Ramírez. ¿Y te suena el término sarcopenia? Pues Saúl Alejandro Gaitán González explicó que la sarcopenia implica la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular que afecta la autonomía y la calidad de vida en la edad adulta. Advirtió que la prevención depende de 3 cosas fundamentales: la ingesta adecuada de proteína que supere 1 gramo por cada kilo de peso, la actividad física orientada a la fuerza y a la resistencia y, por supuesto, que el descanso suficiente para permitir la regeneración del tejido muscular.
Saúl Alejandro Gaitán González, maestro en kinesiología y candidato a doctor en medicina experimental, presentó en el CUCS las claves para combatir la sarcopenia. Gaitán González advirtió que este padecimiento conduce a la pérdida de funcionalidad y a graves problemas de salud. La solución, según el experto, es una combinación de 3 estrategias que pueden reducir significativamente el riesgo o incluso impedir que algunas personas la desarrollen. La primera estrategia es nutricional y contundente. Un adulto mayor debe consumir más o menos 1 gramo de proteína por kilogramo de peso al día, siendo ideal alcanzar los 1.2 gramos. El experto sugirió distribuir esta cantidad en los 3 tiempos de comida, buscando que al menos uno de ellos contenga una dosis importante, el equivalente a 0.4 gramos por kilo. Las proteínas de origen animal, como huevo, lácteos o carne, son de mejor calidad, pero las fuentes vegetales como la soya o la combinación de leguminosas también alcanzan los beneficios necesarios. Aquí el asunto es buscar qué fuentes podemos combinar para alcanzar tanto la dosis necesaria como la calidad suficiente. Entonces una persona puede ser vegetariana y alcanzar los mismos beneficios siempre y cuando cuide estas 2 características. Lo mínimo recomendable es que al menos un tiempo de comida tenga esta dosis de 0.4 gramos por kilogramo o inclusive más, y los otros 2 tiempos de comida pues lo más cercano posible si es que no se puede llegar a esta dosis mínima. La segunda estrategia es la actividad física y el ejercicio. Gaitán González enfatizó que el adulto mayor debe ser lo más físicamente activo posible, lo que incluye caminar y subir escaleras. Además, deben practicar ejercicio que involucre resistencia o fuerza, como levantar pesas, usar ligas o participar en dinámicas de baile en centros comunitarios. El maestro Alejandro recalcó que la combinación de la ingesta proteica adecuada con la actividad física y el ejercicio de resistencia es la clave más importante para prevenir la sarcopenia. Esto depende también del núcleo de la persona. Si la familia constantemente visita al adulto mayor o vive con alguien que le ayuda en las actividades diarias, sobre todo buscar una red de apoyo que esté en constante monitoreo con el adulto mayor, que no esté solo, o al menos que sepa que hay alguien que le puede ayudar en preparar sus comidas, ir al súper por los alimentos y darle un poco de apoyo también mental, psicológico, si es que esa puede ser la causa de que sea menos activo o que no quiera comer. Finalmente, el maestro Alejandro Gaitán identificó las principales barreras que impiden el consumo proteico: falta de apetito, problemas dentales, factores económicos y depresión. Para enfrentar esto, propuso el uso de suplementos proteicos como una herramienta práctica que garantiza la dosis necesaria sin requerir masticación o gran apetito. Además, destacó la importancia de una red de apoyo multidisciplinaria que provee apoyo mental, ayuda a preparar las comidas y monitorea al adulto mayor para combatir la soledad y la inactividad. Para Noticias con Garra, Julio León. Y bueno, hoy escuchamos historias que nos muestran la fuerza de la comunidad universitaria para crear, cuestionar, sanar y transformar. Desde el arte hasta la salud, desde la reflexión filosófica hasta la música, cada relato hoy contado nos confirma que el conocimiento cobra sentido cuando se comparte. Y recuerda que aquí también queremos contar tus acciones, así que escríbenos a nuestras redes sociales. Te agradezco que nos hayas acompañado. Nos vemos en la próxima.